Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Bueno, me hace mucha ilusión estar con la persona con la que estoy porque hace unos meses ya grabé un episodio con ella, entonces seguramente las personas que llevéis pues un año dentro del proyecto del podcast ya la conocéis. Y qué bien también, pues, que vuelva a estar por aquí de nuevo para hablar de algo también súper interesante. Entonces, antes de hablaros de este tema, bueno, que seguramente ya veáis reflejado en el título, ¿no?, del episodio, quiero presentaros a Riti. Hola, Riti, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Hola, pues encantada y con muchas ganas de este tema que ya sabéis que desde dentro he hecho mucho push porque, bueno, creo que es chulo y que es necesario, ¿no? Ujú. Sí, súper, súper necesario. Vamos a hablar de interseccionalidad dentro de la terapia. Ya de por sí el tema es fundamental y es súper, súper interesante, pero además aplicarlo dentro de la terapia y llevarlo como bandera es algo, bueno, que me parece súper importante. También para las personas que el año pasado, pues, no pudierais conocer a Riti en aquel episodio, aunque también desde aquí, pues, os invito a que vayáis a escuchar aquel episodio que grabamos juntas. Ella es, psicóloga dentro del equipo presencial de Somos Estupendas en Barcelona, y además de psicóloga, presencial, también forma parte del equipo de docentes del máster en psicoterapia integradora que tenemos en EUNIP. Y algo importante dentro de esto es que justo, acabamos de abrir las plazas para la matrícula de la segunda edición del máster en psicoterapia integradora y tenemos muchísimas ganas como de volver a empezar porque también ha sido pues todo un éxito la primera edición del máster y tenemos muchas ganas pues de volver, ¿no? Como a hacer la segunda edición y también es importante, y también por eso pues, queremos hablar de este tema. Tenemos muchas ganas de que empiece, pues, esta segunda edición del máster. El año pasado fue todo un éxito y bueno, pues eso, estamos deseando que lo conozcáis, que reservéis, vuestra matrícula y que conozcáis también desde dentro, pues, todas las opciones, posibilidades y apertura que a nivel de formación aporta este máster. De hecho, también es súper interesante que dentro de esta segunda edición va a haber un módulo de interseccionalidad, que es de justo de lo que vamos a estar hablando hoy, y de ese módulo va a ser docente Riti, como no podía ser de otra forma. De hecho, ella hizo mucho push, como decía, ¿no? Hizo mucho hincapié en que este módulo tenía que existir, en que como psicólogas era importante que tuviéramos formación sobre ello y por supuesto que tenía que ser de esa forma. Así que en esta segunda edición también contamos con ese módulo de interseccionalidad y hoy haremos pues esa pinceladita para que también podáis conocer bien qué es esto, ¿no? De la interseccionalidad dentro de la terapia. Entonces, bueno, pues Riti, vamos a ponernos un poco al lío, ¿no? A hablar de ello y que también se pueda conocer bien. Entonces, yo empezaría justo, pues como siempre, por el principio, pero especialmente para aquellas psicos que nos están escuchando, que quizás no saben bien qué es el concepto per se de interseccionalidad. Entonces, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cómo lo describimos? Vale, el temazo, ¿no? La interseccionalidad, la palabra a veces se nos traba. Sí. La interseccionalidad es entender qué realidades interseccionan, atraviesan a una persona, ¿no? Y muchas veces más de una realidad nos puede atravesar, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso, el propio hecho de ser mujer racializada, ya tengo dos cosas que me interseccionan, ¿no? Si las medidas de la sociedad o de la terapia solo me protegen en mi parte mujer y no entienden que también me intersecciona la parte de mujer racializada, se está perdiendo algo, ¿no? Entonces, la perspectiva interseccional que se recoge mucho desde el feminismo, ¿no? Desde que varias personas de diferentes colectivos, bueno, no representados en la sociedad, empiezan a decir, uy, este feminismo, este movimiento me está excluyendo, ¿no? No me siento parte de él. Siento que no está protegiendo mis necesidades. Pues de este movimiento nace la interseccionalidad también, pues a terapia. Sabemos que la perspectiva de género, ¿no? En cuanto a terapia, también se ha hablado de esto, ¿no? En los podcasts es importante tener en cuenta la socialización de género de cara a acompañar a los pacientes. Pasa lo mismo con la interseccionalidad. Si nosotros no entendemos todas las realidades que atraviesa a una paciente, hay mucha cosa que vamos a perder, vamos a no entender la complejidad de su realidad. Y el peligro es no solo no crear un espacio seguro, sino caer en discursos capacitistas, ¿no? Es decir, dar consejos sin entender todas las realidades que le están atravesando.
Entonces, por esto yo creo que es tan importante la interseccionalidad, porque nos da una comprensión más real y auténtica de lo que está pasando. Nos hace también ser más congruentes a nuestros valores, ¿no? Porque pienso que no tiene sentido fuera de sesión, ¿no? Tener unos valores y que luego dentro no se traduzcan. Y luego creo que también es muy importante el punto de no caer en estos discursos y no estar perpetuando en un espacio sanador cosas que son dolorosas o incluso traumáticas para las pacientes, ¿no? Ujú, Pues yo así como una introducción diría que esto es para mí la interseccionalidad y su relación con la salud mental. ujú. Sí, además también, Riti, me parece como súper importante que tengamos en cuenta este concepto en general, ¿no? Ahora vemos eso, de qué forma poder aplicarlo dentro de la terapia o de qué forma poder mirar desde esta óptica en terapia. Pero siento que es muy importante porque lo que nos ocurre no es algo arbitrario, ¿no? Como que a veces parece que lo que ocurre o lo que a cada persona le afecta o lo que cada persona transita es algo, bueno, arbitrario, ¿no? Es algo como casi elegido, es algo como que también tendemos como a culpabilizar, ¿no? A esa persona de lo que le está ocurriendo, sin tener en cuenta como todo su contexto. Y al final, si volvemos como al punto de inicio, ¿no? A esa noción básica de psicología, sabemos que somos seres biopsicosociales. Entonces, esa parte social, ese apellido que a veces se queda como un poco ahí perdido por el camino, sin tener en cuenta el contexto o la diversidad dentro de ese contexto que la persona puede vivir, nos perdemos muchísima información por el camino que nos hace entender a esa persona, ¿no? Y es importante poder entender a esa persona en su contexto sabiendo que esa persona es un ser social, ¿no? Que se ha construido en base a lo que ha vivido y en base a un montón de factores que le han atravesado, ¿no? Que es lo que decías. Entonces, la persona que hoy somos, el hecho de que yo sea pues también mujer lesbiana, también son como dos factores, entre otros muchos, que también están afectando a la forma en la que yo siento, me expreso, me represento, me identifico, al igual que a ti te ocurre, ¿no? Y al igual que a cada persona que nos está escuchando le está ocurriendo. Entonces, esto es tan importante en terapia, es que siento que además sienta las bases de todo lo que vamos a construir después porque podemos estar construyendo mucho desde ese lugar biopsico, pero si dejamos de lado esos cimientos sobre los que la persona se ha construido, no estamos haciendo nada, ¿no? Estamos construyendo esa casa por el tejado. Em, entonces, yendo un poco más hacia ahí, hacia ese lugar de por qué es tan importante esto en terapia, aunque sí que lo decías ahora en pinceladas, ¿qué tiene que ver esto, ¿no? Con la terapia? ¿Por qué deberíamos realmente mirar desde esta óptica? Claro, muchas veces algunas psicólogas, ¿no? Esto que vamos haciendo los cafés, ¿no? Y a veces muchas te comentan, bueno, pero no es el motivo de demanda principal, ¿no? ¿Por qué hay que sacar eso? Bueno, porque al final en esa socialización atraviesa todas las realidades de su vida, ¿no? Es decir, el, el- el, bueno, afecta en cómo socializa en el trabajo, en sus relaciones, en cómo se ve el famoso síndrome de la impostora, ¿no? Que al Ujú, final, cuantas más realidades te atraviesan, pues más se multiplica ese síndrome de la impostora, ¿no? Entonces, claro, tiene un peso crucial, ¿no? Antes de que ahonden esto, sí que recordaros, porque a lo mejor las personitas que os viene de nuevo la palabra, ¿no? La interseccionalidad siempre buscamos, ¿no? Tener en cuenta poder adquisitivo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, diversidad funcional, racialización, ¿no? Porque muchas veces también me da la sensación, todos los movimientos llegan, unos más rápidos que otros, ¿no? Pero a veces nos quedamos como con los dos highlights, ¿no? Primero, con los movimientos que han tenido más ruido y ujú, nos olvidamos de otras realidades, ¿no? Por ejemplo, yo no le puedo pedir a una mamá que acaba de tener un niño y tiene otro de 3 años, que se vaya de fin de semana ¿no? A la montaña cuando no estoy valorando su poder adquisitivo, no estoy viendo que la realidad actual que tiene no le permite, ¿no? Si yo tengo una visión interseccional, podré intentar darle soluciones que sean coherentes con las realidades que le están atravesando, ¿no? Porque si no, puedo acabar lo que os decía antes del discurso capacitista, ¿no? Estándole dando propuestas y acabando un poco en esta situación que se da mucho en terapia, ¿no? Que Mónica ha hablado también en un podcast de esto, de la colisión, ¿no? De que tú como terapeuta no paras de hacer propuestas y la paciente no los cumple, ¿no? Preguntarnos por qué esta paciente no está pudiendo cumplir.
esta realidad, ¿no? Y hablo de esto de las madres, pero también, ¿no? Cuando trabajas con personas trans, claro, tú no les puedes pedir que pongan el mismo límite que otra persona, ¿no? Igual que nosotras como mujeres. Quizás un señor puede ir por la calle y poner un límite. Ojo lo que nos puede pasar a nosotras si nos ponemos, depende de qué manera, ¿no? El riesgo es otro. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta perspectiva, ¿no? Quizás yo te puedo decir, no sé tu realidad, pero yo te puedo decir, oye, dile a tu madre que esto no te gusta. A ver qué pasa si tu familia étnicamente es distinta y te propongo lo mismo. ¿Qué consecuencias van a haber, no? Es que en una quizás tengo a mamá de morros y en otro quizás el sistema familiar me puede cuestionar, ¿no? Que yo siga ahí formando parte del sistema. Es claro, si yo desde mi privilegio no contemplo todas estas realidades, no puedo acompañar desde una perspectiva coherente y amable, ¿no? Y sobre todo esto, que podemos acabar haciendo sentir muy invalidada y que el proceso de la paciente y el nuestro estén en direcciones contrarias, ¿no? Y eso deja de ser un espacio seguro, entonces. Ujú, totalmente. Sí, además también, Rite, bueno, decías, iba a decir, decías algo importante y es que todo lo que has dicho es importante realmente, ¿no? Pero ya, quería también sacar como, como uno de esos hilos, y es el de nosotras mismas como terapeutas en terapia, queriendo trabajar ahora que escuchamos este episodio desde la interseccionalidad, lo que tenemos que ver primero, ¿no? Desde el lugar desde el que tenemos que partir es desde darnos cuenta nosotras mismas de en qué posición estamos, ¿no? Desde qué sofá estamos mirando al otro sillón, ¿no? Y esto siento que es importante precisamente porque yo tengo que darme cuenta de cuáles son pues, esos lugares en los que yo estoy, cuáles son como mis factores y qué me hace difícil en base a mi situación vital poder contemplar otras, ¿no? Dentro de mi imaginario. Porque, y también me parecía importante que hablaras como de esas diferentes secciones, ¿no? De esos diferentes factores que pueden atravesarme. Porque al final yo como persona privilegiada, que soy en algunos sentidos, en otros no tanto, em, puedo no darme cuenta de que existe un factor que es el nivel socioeconómico. Puedo pensar que estos factores de los que ahora estamos tú y yo hablando tienen que ver con eso, ¿no? Con esos highlights que decías, con esas luchas más sonadas en este momento, como puede ser pues, la lucha del colectivo LGTBI, la lucha feminista, la lucha antirracial. Es decir, hay como muchas que hacen como más ruido que otras, como puede ser que esos colectivos que a nivel socioeconómico están más discriminados. Entonces, yo, si desde mi imaginario no lo estoy contemplando, porque estoy, bueno, de una forma normal y esperable, actuando desde mi privilegio, y no lo contemplo, y en mi terapia actúo desde ese lugar con mis pacientes, aunque sea algo normal, porque como terapeuta soy humana, bueno, estamos también ahí actuando desde un lugar de no estoy comprendiendo del todo lo que tú puedes tener, ¿no? Por ejemplo, eso que decías de la mamá, pues igual también, igual tampoco yo puedo pedirte que te vayas 15 días de vacaciones al Caribe, por mucho que sepa que lo estás necesitando, porque igual si tengo en cuenta tu contexto, tienes que seguir trabajando de lunes a domingo como llevas haciendo desde hace 20 años, ¿no? Claro, Ujú, totalmente. Y mira, has dicho algo muy interesante, que es importante entender en qué realidades, yo creo que es muy importante que el hecho de ser mujeres a veces nos ayuda, ¿no? A poder tener una visión más cercana, ¿no? Pero también repasar qué privilegios tengo. Yo siempre ujú, digo que en el momento en que puedo estar delante de una cámara o de un micro o que he podido estudiar y hablar de algo, ya tengo unos privilegios, ¿no? Entonces, es tan importante revisar qué no tengo como lo que sí que tengo, ¿no? ujú. Entonces creo que más que qué hacer en terapia es invitar a esta reflexión que estamos haciendo conjuntamente, pero también cada uno de hacer este repaso, ¿no? Porque al final pasa algo muy curioso, ¿no? Cuando alguien nos cuestiona el privilegio, se nos activa una cosa que se llama la fragilidad, ¿no? En cada movimiento le llaman distinto, ¿no? La fragilidad masculina, la fragilidad blanca, ¿no? Pero hay una fragilidad, una especie de cosa ofendida, ¿no? De yo que intento deconstruirme, ¿no? Yo, porque al final decir que alguien es homófobo o alguien es machista o alguien es racista es de mala persona ser eso, ¿no? Entonces, yo no quiero ser mala persona, ¿no? Entonces entro en intentar justificar, ¿no? Que yo no soy de esa gente mala, ¿no?
en vez de abrazar y decir, oye, yo he socializado en este entorno, yo tengo integrado esto, ¿no? Y creo que es tan sanador que en terapia el paciente no se vuelva a encontrar, ¿no? Esto lo hablamos en transferencia contra transferencia. En terapia han de pasar cosas nuevas, distintas. Entonces, claro, que el terapeuta te dé una propuesta distinta, que el paciente no tenga que volver a disociarse, a apartar como está para que tú hagas tu despliegue de culpa, ¿no? Creo que es muy importante poder ponerlo, ¿no? Yo a veces les digo a las pacientes cuando hay una realidad, les pregunto, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa y le digo, ostras, ¿cómo te hace sentir que, ¿no? Pues por ejemplo, si yo soy una mujer cis, ¿no? Y estoy acompañando a alguien que transiciona, pues yo lo pongo sobre la mesa. Si en algún momento, ¿no? Entiendo que yo representaré, yo sé que no odia a Riti, ¿no? Pero yo represento un privilegio en ese momento, ¿no? Ujú. Pues lo pongo sobre la mesa. Ostras, puede ser que en algún momento yo represente también, ¿no? Total. Todo esto, como cuando decimos los hombres, sí, no nos referimos a ti, Paco, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, claro, si uno no se revisa todo esto, puede pasar una cosa que para mí es muy triste, ¿no? Que es que el paciente se calle. Y esto si hablamos con personas de colectivos, así, que te dicen, yo voy a terapia, pero yo con mi terapeuta esto no lo hablo, yo esto no lo cuento. Y es como, pero si es algo con lo que tú socializas cada día, Ujú. o cómo no lo hablas, no, no, es que no quiero, ¿no? Me da pereza. Es esa pereza de tener esa conversación, ¿no? En la que el otro se le activa la culpa y tú, ¿no? Intentas explicarle el por qué, ¿no? Pero te has disociado, Ujú. ¿no? Creo que es importante por esto, porque la salud mental ha de ser para todos. Entonces, claro, Ujú. si estamos aquí apartando, ¿no? O no permitiendo que sea un espacio sano o que nos tengan que educar, no sé hasta qué punto puede ser un espacio tan tranquilo y tan sano. Ujú. Sí, porque siento, Riti, que al final el espacio terapéutico no tiene por qué ser algo perfecto, pero sí reparador y sí seguro. Entonces, creo que no tenía tanto que ver como que yo como terapeuta lo haga siempre perfecto, con los términos idóneos, que todo lo haga tal cual como la persona necesita en base a su historia. Esto, bueno, o sea, en la teoría es lo más, pero no es posible porque somos humanas y hay momentos en los que en base a haber vivido una realidad diferente, yo no puedo ponerme en la situación en la que la otra persona está, jamás podré. Y incluso mi lenguaje va a ser diferente a lo que la otra persona necesitaría por mi parte. Entonces, no es tanto que por nuestra parte como terapeutas hagamos de ese espacio terapéutico algo perfecto y algo idóneo, sino que lo hagamos reparador y sanador y eso y seguro. Y eso pasa por esa parte de anticipar que tú decías, y hablar de, yo no sé, si voy a actuar o voy a decir todo lo que tú necesitas que yo diga o todo lo que tú necesitas que yo haga, puede que me equivoque, estoy aquí si quieres corregirme en algo que he dicho o que no he dicho. Pero también incluso cuando nosotras mismas nos damos cuenta de que la hemos liado, y que hemos dicho algo en base a nuestros privilegios, que hemos utilizado un término que parece muy poca cosa, pero el lenguaje sabemos que es muy importante, nos damos cuenta que podamos reparar eso, ¿no? Entonces ahí es donde creo que está el verdadero cambio y siento que eso es lo que realmente marca, que nosotras como terapeutas podamos hablar con ese paciente o esa paciente, no desde una intención de irnos hacia su lucha, hacia su colectivo, hacia su lugar discriminado u oprimido o violentado, sino que yo desde mi lugar pueda decir, vale, la he liado porque sin querer he vuelto a victimizarte, sin querer he vuelto a oprimirte, porque parece una tontería y sé que tú me aprecias como terapeuta, pero para mí es importante que sepas que este término no era lo que yo quería decir, que este lenguaje no es el más adecuado. Lo que yo he hecho, quizá, aunque tú no lo hayas visto como paciente, yo sé que puede revictimizarte, que puede retraumatizarte, entonces te pido perdón por ello. Para mí ese es el verdadero cambio, no tanto el hacerlo perfecto, porque además también desde ahí, como terapeuta, siento que nos vamos a bloquear y siento que entonces lo que vamos a hacer es desvincularnos de cualquier caso que pueda ser complejo
en este sentido para nosotras y que digamos, vale, voy a hacer solo aquellos casos que tengan que ver con mis parcelitas, ¿no? Con mis trocitos de realidad. Y no tienen que ser así, no tiene por qué ser así al menos, ¿no? Bueno, lo decías muy bien, ¿no? Creo que es hacerse cargo de, Ujú, ¿a ti te está pasando? Ya solo el hecho de, oye, yo me haré cargo de lo que a mí me está activando, no tú. ujú, Claro, todas las personas que hemos formado parte, ¿no? Incluso las mujeres, ¿no? Jolín, es que solo eso ya es muy ujú, tranquilizador, ¿no? sí, Vale, no voy a estar, no tengo que ahora calmarte a ti, ¿no? Porque esto nos pasa constantemente, ¿no? Cuando alguien se hiperactiva, ¿no? Te sale el calmarle, no, pues no me tienes que calmar, ¿no? Yo me regulo, yo me calmo, yo lo pongo sobre la mesa y claro que podemos cometer errores, ¿no? Y sí que yo invito a que al final hemos de poder contemplar, trabajar con toda la diversidad. Eso sí, si veis que aún estáis en eso, ¿no? Que aún hay cosas que se hacen bola, también es importante poder decir, oye, yo creo que de momento no puedo acompañar a esta persona, ¿no? Porque hay algo que se me está hiperactivando. También creo que es válido y que es legítimo, pero al igual que nos formamos en otras cosas, yo esto lo pienso, ¿no? Pues al igual que te viene algo concreto, ¿no? Un tipo de TOC concreto y dices, ay, voy a leer un poco de esto. Pues ujú, creo que se trata de hacer lo mismo, ¿no? Si me viene una paciente de una etnia, ostras, pues voy a leer un poquito, voy a buscar alguna, ¿no? Alguien en Instagram que hable de estos temas y voy a formarme para como mínimo estar un poquito más ubicada, ¿no? Y creo que eso es parte de nuestra profesión y que ya no es algo que le debemos al paciente, nos debemos a nosotras mismas, ¿no? Para ser coherentes con lo que decía, con estos valores y por poder garantizar ese espacio seguro. ujú, totalmente. Sí, que también hay una parte nuestra, ¿no? De responsabilidad individual dentro de un mundo colectivo y comunitario como es saber, ¿no? Como es conocer, como es formarme. Em, Aunque estamos hablando de todo esto, ¿no? De cómo llevar a la práctica la interseccionalidad en terapia, para adentrarnos como un poco más ahí, también te quería preguntar, Riti, pues, ¿cómo sientes que tú lo llevas a terapia, no? Estoy segura de que no es como algo intencionado de, vale, con este caso voy a trabajar desde la óptica de la interseccionalidad. Sé que no es así, ¿no? Porque sé que es, bueno, que nace, ¿no? Como desde un lugar como muy interno, muy poco intencionado en el sentido de que te nace hacerlo así y estoy segura de que muchas de las psicólogas que ahora nos están escuchando quizá no conocían tanto este concepto, pero también trabajan desde ahí, que no es otra cosa que contemplar ese contexto y esa realidad que cada persona ha transitado y transita. Pero no sé si también, pues, por ejemplo, es algo que tienes en cuenta de cara a la evaluación, ¿no? Que también es como un momento importante de cara a ese conocimiento de la persona. Entonces, ¿cómo llevas a cabo estos momentos en los que conoces esas diferentes realidades? Claro, para mí es un tema de que a la que sabes que estas preguntas, ¿no? Que estas cuestiones existen, le pones más atención. Ujú, Trata de, pues, en la anamnesis, en estas primeras entrevistas, ya empezar a preguntar ciertas cosas, ¿no? Cosas que no solemos preguntar, ¿no? ujú. Al igual que preguntas, ¿no? Oye, tus padres, ¿no? ¿Fuiste un niño planeado, no? Pues incluir todas estas otras preguntas dentro, ¿no? Mi experiencia es que los pacientes se sienten tan agradecidos porque estamos diciendo existes, Ujú, te veo, ¿no? Entonces, simplemente preguntarle, oye, cielo, ¿no? ¿Qué pronombres? No, los míos son ella. ¿Cuáles serían los tuyos? No me ha costado nada y para la otra persona ha sido un veo y me tomo en serio tu realidad, claro. ¿no? Entonces, para mí en este caso es súper importante. Y luego estaría el tema de evaluar también los mecanismos de defensa, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Ujú, Cuando yo de pequeñita, esto lo vemos mucho las especialistas en trauma, todo lo que hacemos de apego, ¿no? ujú, Claro, ¿qué pasa? Una cosa que les enseñas a los pacientes es, oye, esto te sirvió cuando eras pequeña, pero ahora no, porque ahora ya no estás en peligro. Spoiler, la gente desde la perspectiva de interseccionalidad siguen en riesgo. Y esto total. es súper importante, ¿no? Claro, porque podemos llegar a ser muy, bueno, no te disocies, ¿no? No seas tan dura, ¿no? Ostras, te veo muy a la defensiva. Bueno, es que sigue en riesgo esta persona, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta porque si no da la sensación de que el terapeuta no está entendiendo de dónde va, ¿no? Yo si tengo una paciente que cada vez que viene
sufre alguna agresión sexista o una agresión racial o de cualquier tipo, ¿no? O esas miradas constantes, ¿no? Una persona con diversidad funcional que tiene que vivir, ¿no? Con esa mirada. Y yo simplemente pienso que tiene que relajarse. Qué invalidante, ¿no? Entonces, es entender que a la hora de soltar los mecanismos de defensa va a haber una resistencia. Ujú. Ya la hay cuando ya no estamos en peligro. Imagínate cuando sigue habiendo un peligro social, ¿no? Entonces creo que esto es súper importante porque como esa transición que digo, ¿no? De darles mecanismos más saludables y más integradores con los que tenían, va a costar más. Y como yo no sea consciente de esto, vamos a volver a patinar. Ujú. Sí, esto es muy importante. Es algo que, si no me equivoco, ya ha salido en algún episodio cuando hemos hablado, por ejemplo, quizá desde un lugar más de perspectiva de género, ¿no? De cómo hablábamos de que también como mujeres la realidad es que aunque podamos reparar heridas, situaciones que hayamos vivido, no dejamos de estar en un contexto violento, como tantísimos otros hay, ¿no? Ahora hablando como desde mi yo más yo, al final, eso es lo que decías. Esos contextos oprimidos, violentados, todas aquellas situaciones de las que ahora estamos hablando, entre muchísimas otras, no siempre van a cambiar. Incluso a nivel de sistema familiar, ¿no? Que también es algo de lo que antes hablabas. Por mucho que lo podamos trabajar en terapia, por mucho que podamos entrenar nuestra asertividad, por ejemplo, ¿no? O por mucho que podamos trabajar en la relación con nuestra madre, en base al ejemplo que ponías antes, Riti. Es que hay cosas que no están dentro de nuestro círculo de control, y no podemos, entrenar para que no nos esté afectando, el machismo, ¿no? Yo sé que como mujer, por mucho que haya trabajado en terapia, todas mis heridas que tienen que ver con ese tipo de agresiones, sé que sigo en peligro, yo y el resto de colectivos que hemos estado o que estamos dentro de estos contextos. Entonces, el sistema, la sociedad va a seguir estando ahí, aunque vayamos como luchando, para hacer de ese mundo, pues, un poquito algo un poquito mejor. La realidad es que, no podemos tampoco decir nada diferente a las personas a las que estamos acompañando. Y hablar desde ese lugar también sería, pues, lo que tú decías, muy invalidante y de nuevo creo que instaura la herida en la persona de: "No me está comprendiendo". Claro. Ujú. Y también en el otro extremo, ¿no? Porque yo conozco muchas personas que me dicen, ¿no? A mí esto ya no me afecta, ¿no? Claro, Ya. cuidado de pensar, qué bien lo lleva. Y yo no, yo siempre les hago la broma de, ¿y la disociación cómo está? ¿Cómo la tenemos de activa, no? Y ya como es un lenguaje, ¿no? Que con humor incluimos, me dice, claro, yo disociada perdida, ¿no? Porque claro, también si no tenemos en cuenta esta perspectiva, yo así personalmente, yo hubo un punto en mi vida que dije, oye, si a mí algo me da vergüenza o algo me siento humillada o me siento pequeña, lo voy a llorar, ¿no? Claro, que a lo mejor lo sanador no es que lleguen a este punto de ya no me afecta, sino que puedan legitimar, Claro. poder llorar, me he sentido humillada y llorarlo, ¿no? He sentido miedo en la calle y aunque no ha pasado nada, puedo, o no ha pasado nada, ¿no? He sentido miedo, ya es algo, poder sostener esa emoción. Claro, si desde mi incomodidad prefiero que diga qué bien lo lleva para que así este tema lo aparto, Ujú, es peligroso, ¿no? Entonces, todos los matices tienen que tener, bueno, se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? ujú. Y yo sí que pienso que la interseccionalidad es importante porque, claro, aquí entra que este tipo de casos nos movilizan mucho, Ya. ¿no? Nos movilizan injusticia social, nos enfadan. A veces también es rígido, ¿no? Porque cuando alguien te viene y te dice, ah, ¿tú cómo te haces? No me vas a entender. Es como, Ya. ¿no? Ah, claro, y si tú no estás muy preparado y entiendes desde dónde y tal, ya está, ¿no? Siempre, Ujú. sobre todo en ciertas profesiones que yo siempre digo, ¿no? Que muchas psicólogas, ¿no? Siempre se hace la broma, ¿no? Del síndrome de cuidadora y no sé qué. Sí. Claro, cuando hemos sido las deconstruidas, las ovejas negras, ¿no? Cuando de repente estamos en la otra silla, Ujú, no nos es cómodo, ¿no? De repente somos nosotros eh, el que oprime, representa ujú. lo que oprime. Estamos cero acostumbradas a ese papel, ¿no? Total. Y algo en nosotras nos obliga a decir, yo no quiero estar aquí, ¿no? Y entramos en compensaciones. Ujú.
voy a demostrarle, voy a no sé qué, ¿no? Evito el tema, ¿no? O sobrecompenso, voy a demostrarle que yo no soy como el resto, ¿no? Pero todo es desde intentar salir de esta incomodidad, ¿no? En vez de decir, uff, me incomoda esto, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Y responder en vez de reaccionar, ¿no? Ujú, Importante, una vez más, este tema, porque si no, al final, otra vez la protagonista de la situación es mi emoción y no el ujú, contenido que el paciente me trae. ujú. Total. Bueno, esto me ha parecido tan importante que lo hayas sacado. Porque es cierto que nosotras, pues, tú o yo, ¿no? Podemos hacer como ese trabajo de construcción, pero ojo cuando viene una persona que de repente nos señala, ¿no? Qué importante tener como ese ojo clínico con nosotras mismas, ¿no? Ese ojo curioso de, vale, ¿qué me está pasando, no? Porque también esa es una oportunidad maravillosa para poder decir, pues sí, entiendo que te hayas enfadado conmigo porque yo represento todo lo que lleva toda una vida violentándote, ¿no? Y actuar desde ese lado como humano. Qué importante. También, Riti, por ir acabando, pero sí que es algo que pensaba, ¿hablamos de interseccionalidad con las pacientes? Totalmente. Bueno, para mí es súper importante poder hablarlo y si una se siente cómoda hablar también de las intersecciones que a una la atraviesan, ¿no? Porque, bueno, a mí una de las cosas más bonitas de la interseccionalidad es que une, ¿no? Ujú. Creo que en todos estos movimientos, ¿no? No me voy a poner aquí política, pero sí que es verdad que en muchos movimientos se ha creado como grupos, ¿no? Y creo que el poder decir, yo siempre hago la broma, ¿no? Con mis pacientes de decir, papá Estado, nos odia todo esto, o sea, tranqui, ¿no? Pero a veces hay como esa competición, ¿no? ¿Quién es el colectivo más oprimido, no? Es como, ¿no? Como si papá fuera a elegir a uno de nosotros y a darnos un trozo de pastel al más oprimido, ¿no? Y creo que es muy bonito la interseccionalidad porque teje una red entre todas y creo que es súper guay esto, ¿no? Es súper guay poder tener esa visión de te estoy viendo y estoy entendiéndolo, no solo de aquí, sino de aquí, ¿no? Y eso es súper sanador para una persona que quiere sentirse socialmente agredida, excluida, sola. Uf, es que es súper importante esta visión, ¿no? Ujú, total. Sí, es que también lo estaba pensando porque al final es como que estamos hablando todo el rato de la interseccionalidad como ese concepto que llevamos a la práctica a través de diferentes formas de hacer. Pero también pensaba, creo que es interesante que como terapeutas, quizá, lo decía porque quizá hay también psicólogas que nos están escuchando que estén preguntándose, muy bien, pero yo con los pacientes hablo de interseccionalidad, es decir, utilizo esta palabra, les digo que existe esa palabra o no tanto, ¿no? Yo siempre como en la posición de las personas que nos están escuchando y para mí era un sí, desde ese lugar desde el que hablas, pero también por la importancia que sabemos que tiene el poner nombre a las cosas, ¿no? Y el poder tener una estructura que nos ayude a entender bien esto que mi terapeuta me está contando, ¿no? ¿Qué es esto que mi terapeuta me cuenta? ¿Por qué está dando tanta importancia a esto que me está pasando? ¿Qué es lo que llevo toda la vida viviendo? ¿De qué es de lo que me han culpabilizado, responsabilizado toda mi vida? Entonces creo que poner encima de la mesa este concepto también aporta esa estructura, ¿no? Y ese orden y esa explicación a todo aquello que yo he vivido y a todas aquellas cosas a las que he restado importancia, porque como formaban parte de mi contexto, las he normalizado. Y he normalizado todas esas realidades y no he sabido, no he sido conocedora, no he sido consciente de que esa realidad que yo tenía forma parte de esa rueda, ¿no? De la interseccionalidad. Entonces creo que poner ese nombre, que dar esa importancia, que hablar de que existe, este concepto y que recoge una multitud o una infinitud, ¿no? de realidades, creo que también puede ser, muy interesante. Quizá no es algo que hablar en la primera sesión de: "Bueno, pues te hablo de la interseccionalidad", ¿no? Pero sí que en algún momento dado, cuando veamos también, a la persona receptiva en ese sentido, podamos hacer como esa pequeña explicación, ¿no? Como desde ese lugar también un poco psicoeducativo. Claro. Y yo sobre todo diría que perder el miedo, porque muchas veces cuando estamos delante de, ¿no? Como la contratransferencia que nos genera es de, uff, Ujú, no la líes, cuando realmente, cuando hemos trabajado traumas, sabemos que
lo que más miedo da es la invalidación. Ujú. No tanto que Total. puedas patinar o que puedas liarla en los pronombres, ¿no? Ujú. Sino, si tú patinas, pero lo admites y permites que esto se resignifique y se hable, Ujú. eso no va a ser un problema nunca. El problema va a ser que patines, que lo ocultes, que lo invalides. Toda esa gestión es lo que acaba siendo, ¿no? Al final, cuando trabajamos con trauma, sabemos que el gran miedo es, ¿y si lo cuento y no me creen, ¿no? ¿Y si me giran la tortilla? ¿Y si de repente, en vez de, ¿no? He de cuestionar si fue real o no, ¿no? Eso es lo que da realmente miedo. No tanto que tu terapeuta pueda patinar en alguna cosa, ¿no? Total. Pues, en este aspecto, calmar, ¿no? No entrar en pánico. Yo creo que cuando todo se hace desde una compasión y genuidad y se pone tranquilamente sobre la mesa, se recibe bien. En mi experiencia es Ujú. que se recibe bien. Sí, total. Bueno, pues Riti, qué guay haber creado este espacio, qué guay poder hablar de ello y qué guay también que vayamos a dedicar pues todo un módulo, de hecho, a hablar de interseccionalidad. Mil gracias por hablar sobre esto, por hacer tanto push, como tú dices, para crear este espacio y por todo lo que has comentado, porque ha sido tan interesante que lo volvería a ver en repetición o que lo acabo de vivir. Jo, a Así que mil vosotros gracias. porque es importante, ¿no? Poder hacer, bueno, no solo ir a las técnicas, ¿no? Que a veces estamos Total. allí, sino en decir, vamos a revisarnos, vamos a mirarnos, Mm. porque también es muy importante, ¿no? El cómo yo veo la realidad es cómo veré esas dinámicas en terapia, ¿no? Entonces, Ujú. qué importante. Sí, total. Pues mil gracias también, mil gracias a todas las personas que han estado ahí escuchándonos, que también están haciéndose cargo, que también están responsabilizándose, que también están queriendo saber, que también es seguro que han estado revisándose a lo largo del episodio y que quieren también pues mejorar la forma que tienen de hacer terapia, también desde ese lugar de somos humanas, todo lo que hagamos estará bien desde ese lugar de intención positiva, ¿no? Y intención sí, como segura dentro del proceso de terapia, pero recordando eso, que somos humanas y que no tenemos por qué hacerlo perfecto, pero sí, pues lo más seguro y reparador que podamos y en ese camino estamos, ¿no? Así que cada persona que nos haya escuchado en el momento de ese camino de información en el que esté, estará bien y el hecho de que ya hayan estado aquí escuchándonos, creo que dice mucho, ¿no? De todas las personas que están al otro lado. Así que también gracias a vosotras por estar ahí y bueno, de nuevo, gracias Riti y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.